Yo vivo en un pasaje cerrado y en el fondo del pasaje hay dos casas. Hace muchos años atrás, en una de esas dos casas vivía una abuela, Riquilda. Era una buena vecina y muy alegre. Ella vivía sola. Tenía hijos, pero ellos vivían en otro lado. Esta vecina era muy amistosa. Pasaba de casa en casa con sus amistades y salía de viaje con el centro de madres. Algunas veces yo estaba en el antejardín, ella pasaba y nos poníamos a conversar de distintas cosas. En realidad era una persona muy agradable y amistosa. Un día por la tarde salí de mi casa y vi que estaba Rosita, otra de mis vecinas que también es mi amiga, y fui a saludarla. Estuvimos conversando unos minutos hasta que me dijo que hace muchos días que no sabía nada de Riquilda, que no la había visto entrar ni salir de su casa y que esto la tenía muy preocupada. No era normal que Riquilda no se dejara ver por el pasaje. Fuimos hasta su casa, desde la reja la llamamos, pero no obtuvimos respuesta. Miramos a través de una ventana y me pareció que se veía luz en alguna habitación, pero no estaba segura si venía desde adentro o era la luz del poste. Rosita me miró y me dijo que había algo raro en todo esto, pero solo quedó en eso la conversación. Mi hija Fernanda tiene 26 años y esto pasó cuando ella tenía 10. Ella estaba con sus hermanos más chicos y sus amigos jugando en una camioneta en el mismo pasaje, pero cerca de la entrada cuando vio algo extraño. Yo no estaba en la casa y cuando llegué, mi hija mayor me dijo que Fernanda entró corriendo porque algo la había asustado mientras jugaba con sus amigos. Le pregunté qué había pasado y ella me dijo que al fondo del pasaje, cerca de la casa de Rosita, vio acercarse algo que era del tamaño de una persona, pero era como una gelatina con muchos brillos muy lindos. Ella se entró porque, a pesar de que era muy lindo, algo en eso la asustó. Días después venía mi suegra entrando al pasaje y salí a encontrarla. Cuando salí de mi casa vi que Rosita estaba llorando. Lloraba y gritaba al mismo tiempo mientras me decía algo. Rosita, ¿qué pasó? Como tiene hijos, pensé que le había pasado algo a alguno de ellos porque su llanto era muy desesperado. Estaba histérica. Intentaba explicarme, pero no podía entender qué había pasado. Me tomó del brazo y me dijo que fuéramos donde Riquilda, y recién ahí entendí. Riquilda había fallecido. Rosita tenía las llaves de la casa de Riquilda porque se tenían mucha confianza y como hace un par de días que no la veía, se atrevió a abrir la puerta y la encontró en el suelo. Ella había muerto hace 2 días, el mismo día en el que Fernanda vio eso afuera de la casa de Rosita. Entramos a la casa con Rosita y ahí estaba Riquilda con su pijama, una camisa de dormir tirada en el suelo. Le había dado un infarto. Estaba de espaldas con su cabeza debajo de un mueble, lo que hizo que no pudiera ver su cara. Creo que debido a su infarto se cayó y se arrastró y por eso su cabeza quedó debajo del mueble. Riquilda estaba haciendo manualidades en el momento del infarto. Sobre la mesa quedaron sus cosas, lentejuelas, mostacillas. Seguramente estaba costureando y además se le había quedado la llave de la tina abierta. Rosita cerró la llave, pero estaba muy mal. Lloraba y le entiendo porque fue muy impactante ver a Riquilda en el suelo. Llamamos a carabineros y llegó la policía de investigaciones a investigar. Interrogaron a Rosita porque ella fue quien la había encontrado, pero se dieron cuenta de que solamente era una vecina de buena voluntad que estaba preocupada por ella, porque sus hijos nunca venían a verla. Riquilda murió y estuvo 2 días allí en su casa antes de que la encontráramos. Lo que Fernanda vio ese día fue su alma, su espíritu. El velorio de Riquilda fue en la capilla de nuestra población. Estábamos ahí, Rosita, los hijos de Riquilda y otra de las vecinas que era muy amiga de ella, la señora Ruth. Yo me senté a su lado y nos pusimos a conversar. Ella tenía mucha pena por lo que había pasado y mientras me contaba algunas anécdotas que había vivido junto a Riquilda, su teléfono comenzó a sonar. Ella lo sacó de su cartera y cuando miró la pantalla pude ver su cara de sorpresa. Sin decirme nada, me mostró la pantalla del teléfono y decía Riquilda llamando.
Riquilda solo tenía teléfono de casa, pero en ese momento no había nadie en ella. Antes de salir hacia el velorio, sus hijos se habían encargado de dejar todo muy bien cerrado en su casa. Mi mamá tenía una muñeca de porcelana pequeña, muy antigua, guardada en una caja en nuestra casa. Mi hermano era chico, tenía como 6 años más o menos, y le decía a mi mamá que la muñeca por las noches caminaba alrededor de su cama. Un día no sé qué me dio por revisar la caja para ver si estaba la muñeca y no estaba en la caja. La muñeca estaba debajo de la cama de mi hermano. Con mucho miedo la saqué de ahí y la volví a guardar en su caja. Le conté a mis padres lo que había pasado y en menos de media hora llegaron los pastores a nuestra casa, porque no solo se trataba de que mi hermano sentía la muñeca alrededor de su cama. Desde un tiempo en nuestra casa estaban pasando muchas cosas extrañas. Cuando llegaron los pastores le preguntaron a mi mamá si podía mostrarles la muñeca. Ella se dio vuelta y me pidió que subiera al segundo piso a buscar la muñeca. Yo con cara de miedo quedé mirándola, pero le dije que sí, que iría a buscarla. Subí las escaleras, me agaché para sacar la muñeca, pero no estaba. La ventana se movía de un lado hacia otro. Lo primero que se me vino a la mente fue que la muñeca había saltado por la ventana, pero rápidamente saqué ese pensamiento de mi cabeza. Es imposible que algo así pase. Me fui acercando poco a poco hacia la ventana. Saqué mi cabeza para mirar hacia afuera y ahí estaba la muñeca. Lo recuerdo como si estuviera viéndolo ahora mismo. Estaba colgando de un hilo que tenía enredado alrededor de su cuello y se balanceaba. Se balanceaba de un lado a otro. Yo no supe cómo reaccionar. Por unos momentos no pude mover mi cuerpo porque mi mente quedó en blanco. Unos minutos después reaccioné y lo único que hice fue cortar el hilo. Saqué la muñeca y cuando iba bajando las escaleras con la muñeca, los pastores dieron vuelta a sus caras y casi como si fuera un coro todos gritaron: «¡Aquí está!». Mi mamá les preguntaba ¿qué cosa? Y ellos respondieron: «El diablo está aquí en la muñeca. Mire sus ojos». Con mi mamá miramos la muñeca y sus ojos eran de un color verde vivo. Los pastores le dijeron a mi mamá que tenía que botar la muñeca, que debía pisarle la cara, no regalarla, pisarle la cara. Mi mamá lo hizo, fue a botarla y desde ese mismo día todo se calmó. Ya casi no penaban en nuestra casa. Mi nombre es Emily Cárdenas y quería compartir contigo una historia paranormal que me pasó más o menos en el año 2004. Íbamos con mi ex marido rumbo a San Pedro de Atacama. Estuvimos paseando mucho rato mirando los alrededores de San Pedro, hasta que se nos ocurrió ir a un pueblito que no recuerdo su nombre. Estuvimos unas horas ahí con mi marido y en el momento en que quisimos irnos, la verdad es que ninguno de los dos supo cómo salir de ese pueblito. Porque ustedes comprenderán que el desierto es muy travieso. Anduvimos mucho rato en el auto sin obtener ninguna respuesta de dónde estaba la salida para volver a la ciudad de Antofagasta, cuando de pronto vi la silueta de un hombre caminando, un hombre normal, como si fuera cualquier persona caminando en el desierto, pero era el abuelo fallecido de mi exmarido. Él fue quien nos indicó que el camino estaba a mano derecha, justo por el lugar donde él venía caminando. Mi exmarido no podía creer lo que estaba viendo porque él no creía en nada de estos temas paranormales. Él trabaja en el área de la salud, es médico y era súper ateo, pero esta experiencia lo hizo creer. Fue una situación que a mí me dejó perpleja y aún hoy me emociono al recordarla. Porque para mi exmarido, su abuelo, el tatita, era muy importante para él. Muy importante. Y lo que más pena le dio con su muerte fue que, siendo médico, no pudo salvarle la vida a su tata y siempre llevó esa carga encima.
Esta experiencia para mí fue muy importante porque yo soy una persona que cree mucho en los temas esotéricos, pero mi marido, que no creía en nada, siempre me decía: "No, Emily, esas son cosas tuyas, no son reales", hasta que vio a su abuelo. Esa es mi historia. Hay que seguir creyendo en lo paranormal porque sí existe. Muy buenas noches. Esto sucedió hace más o menos 35 años atrás en Antofagasta, cuando era solo una niña. Yo vivía en unos departamentos que quedaban frente al mar ahí en Antofagasta, cerca de Bellavista. Eran unos bloques de departamento muy buenos y en ese tiempo vivía, en su gran mayoría, mucha gente joven. Esa noche estábamos durmiendo en la pieza que compartíamos con mi hermano, que solo tenía 3 años. Nuestras camas eran parte de una litera desmontable y cada uno dormía en su lado de la pieza, y enfrente de las camas había una hendidura en la pared que usábamos como closet. Como te decía, esa noche estábamos todos durmiendo en la casa, pero yo desperté. A pesar de que estaban todas las luces apagadas del departamento, podía ver con claridad porque por todas las ventanas entraba la claridad de los neones de los edificios contiguos. Estaba intentando volver a dormir cuando de pronto escuché un ruido que se escuchaba muy a lo lejos. Era una mujer gritando, pero cada vez se escuchaba más cerca. De repente, en mi pieza entra una luz, una especie de holograma. Era una mujer de falda, pelo largo, se le veía todo el contorno. Entró corriendo, traspasando la pared. Primero pasó sobre mi hermano, que estaba durmiendo en la cama de al lado, luego pisó el suelo y salió corriendo por entre medio de las camas en dirección a la puerta de la pieza. Pero eso no fue todo. Aún faltaba lo más tenebroso. Detrás de la mujer venía algo muy horroroso. Era algo negro, horrible. Parecía una sombra, pero las sombras no producen ruido. Esta cosa negra emitía miles de gruñidos y gritos guturales. Era algo muy, muy tenebroso. Me dio tanto miedo que me tapé la cara. No lo quise ver. Unos segundos después mi hermano despertó llorando y mi mamá apareció en la puerta toda dormida. Le pregunté qué pasaba y me dijo simplemente que se despertó por el llanto de mi hermano y se lo llevó con ella a su pieza. Me quedé sola en la habitación, pero luego de un rato logré quedarme dormida. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero volví a despertar. Miré hacia el frente porque me llamó la atención que en la hendidura donde estaba el closet, mi hermano estaba parado sobre una caja en donde teníamos todos nuestros juguetes, mirándome fijamente. Me pareció muy extraño verla ahí. Casi durmiendo le dije que se acostara, que era muy tarde, pero no me respondió. Algo que no puedo explicar me hizo mirar hacia el lado, hacia la cama de mi hermano, y él estaba ahí durmiendo. No tengo palabras para explicar el asombro que sentí. Mi mamá había acostado en su cama a mi hermano después de que dejó de llorar. A pesar de todo, me levanté y avancé para tocar aquello que supuestamente era mi hermano. Me puse enfrente de él, pero no quise mirar. Estiré mis brazos y toqué lo que creo que era la cabeza de esta cosa. Pude sentir como si fuera una cabeza caliente y en ese momento perdí el conocimiento. Al día siguiente, mi mamá me encontró botada en el suelo y me preguntó qué había pasado. Le conté todo, pero obviamente no me tomó atención y pensó que todo había sido un mal sueño. Pero es imposible. No fue un sueño. En el departamento en que vivía antes, vivía con mi mamá, su pareja y mi hermanastro. En ese departamento pasaban muchas cosas extrañas. Una vez yo estaba en mi pieza y me tiraron una toalla. Incluso la alcancé a agarrar, pero no había nadie. La toalla salió volando, pero yo estaba sola. Una noche mi hermanastro estaba durmiendo y empezaron a golpear debajo de su cama. Golpeaban tan fuerte que incluso llegó a despertarse. En otra ocasión estábamos conversando con mi mamá en la cocina, y desde la cocina se veía mi pieza.
Estaba la puerta abierta, así que veía perfectamente mi cama y te juro, sin mentirte, que mientras conversaba con mi mamá vi a un duende volar en mi pieza. Era blanco como un fantasma, medía unos 30 o 40 centímetros, más no. Lo vi volar sobre mi cama y después meterse debajo de ella. Yo de verdad no pude hablar, no me salía el habla. Quedé como en shock y no le dije nada a mi mamá. Eso que vi usaba el mismo traje que usan los duendes, así como el gorro, tal cual como puedes imaginártelo. Pasaron unos minutos y decidí irme a acostar. Me despedí de mi mamá como si no hubiera pasado nada mientras ella seguía en la cocina. Entré en mi pieza, me puse el pijama, cerré la puerta, apagué la luz y me acosté. Estaba acostada, con la luz apagada, lista para dormir, y algo empezó a caminar sobre mis piernas. Te juro que grité y dije un montón de garabatos. De un manotazo prendí la luz, pero el duende nunca más apareció. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.